Y lo segundo es que voy a presentar my screen. Bien, entonces, la semana pasada vimos un poco sobre lo que trataba el present simple y vimos un poco de la guía, más no la vimos completa. Entonces, por tal motivo, hoy vamos a ver un pequeño video y vamos a acabar de explicar la guía. Bien, entonces vamos a esperar a que se conecten más compañeros. Esperemos unos 2 minuticos a ver si se conectan más personas y si no, ya continuamos. Ok, ya llegó María. Esperemos a ver si llega Alejandra, a ver si llega Miguel y ya, entonces continuamos. 2 minutos y continuamos. Ok, bien. Mm, Aparentemente tengo problemas de audio, entonces no sé si les puedo mostrar el video. Suena mucha interferencia. Déjenme ver si lo puedo mostrar acá. Sí, suena terrible. No, no les puedo mostrar el video porque tengo problemas con el micrófono del computador. Entonces no podré mostrarles el video. Más sin embargo, pues era clave que vieran ciertas cositas. A ver, entonces yo les explico sin audio el video. Bueno, como saben, el tema que estamos viendo es el de present simple. Bien, em, si recordamos qué es el present simple, es una estructura gramatical que se utiliza para expresar generalidades, expresar rutinas, expresar hábitos, ¿sí? Que es diferente al presente continuo,
porque el presente continuo indica lo que estamos realizando justo en ese momento, ¿listo? Justo en el presente actual, ¿listo? Como ven, expresamos rutinas. Por ejemplo, tenemos, este es un ejemplo de rutina que dice, I wake up at 8 every day. Yo me levanto a las 8 todos los días. ¿Listo? I wake up. Wake es despertarse, no levantarse, sino despertarse, disculpen. I wake up at 8 every day. Yo me despierto a las 8 todos los días, ¿sí? Para todas esas oraciones que expresan rutinas, hábitos, utilizamos el present simple. Como ven, también podemos expresar verdades generales, hechos científicos, hechos que siempre ocurren, como por ejemplo, the earth goes around the sun, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Listo? Para decir que la Tierra gira alrededor del Sol, vamos a utilizar también el present simple o para hechos generales o para hechos científicos, hechos también verdaderos. También podemos expresar estados permanentes, como cuáles. Por ejemplo, que nosotros vivimos, por ejemplo, no sé, en Kennedy. I live in Kennedy. O que Ruth vive en Ibiza. Ruth lives in Ibiza. Entonces acá debemos tener en cuenta los tres tiempos, los tres tiempos no, las tres formas en las que se pueden presentar una oración, lo que es la afirmativa, la negativa y la interrogativa, ¿cierto? Y recordemos que en la forma afirmativa tenemos que tener cuidado con los pronombres que son de tercera persona, como lo son he, she e it, ¿cierto? Entonces, en este caso, Ruth pertenecería a esos pronombres, porque Ruth es el nombre de una mujer, ¿cierto? Por lo tanto, sería el pronombre she. Y ya sabemos que esos tres pronombres, al ser pronombres en tercera persona, al verbo se le agrega una S o una ES de acuerdo al verbo, ¿cierto? En este caso, live se escribe así, live, de live sin la S, obviamente, pero como estamos hablando de Ruth, agregamos la S. ¿Listo? Ruth lives in Ibiza. Bien, entonces va pronombre, verbo y complemento. Bien, entonces tenemos acá la forma afirmativa. Va el sujeto y va el verbo. Tenemos la tercera persona, he, she, it, y agregamos la S al final del verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con el verbo play. I play, you play, she plays o he plays. It plays, we play, you play, and they play. ¿Listo? Y esos son los pronombres con la conjugación del verbo. ¿Listo? Oh my God, se fue el internet. Acá. Bueno, igual en la guía también tenemos eso. Vamos a hacer. Ok. Well. Listo, entonces acá tenemos nuestra guía, ya algunos la comenzaron a desarrollar, ya la acabaron, algunos incluso ya la enviaron, entonces pues felicitaciones a los que ya la enviaron, ya califiqué alguna, no todas obviamente, em, y pues vamos a ver entonces acabar de ver como nuestra guía, porque la clase pasada pues nos dedicamos a explicar como tal en qué consistía el present simple, vimos los ejemplos, vimos algunas oraciones, su estructura. Entonces acá, por ejemplo,
Well, I come back. Sorry, because this call was important. Lo siento, pero ya estoy de vuelta. ¿Listo, chicos? Bueno, como les decía, entonces, ¿me confirman que estén viendo la pantalla antes que todo? Yes, no. No, no señora, no se ve, profe. Okay, okay, okay. What happened? Ah, miren acá. Vamos a ver que em, ya pasó el video. Bien, entonces, acá lo que se está viendo son algunas excepciones al momento de escribir en los tipos de verbo. em, entonces hay diferentes tipos de verbo. Los que acaban, por ejemplo, en O, agregamos una ES. Los que, por ejemplo, como go, agregamos goes. Do, does. Pero antes de esto, ver la forma negativa. Hay otros ejemplos como lo son los que terminan en Y, los que terminan en X, S, H, CH y doble S terminan en ES. ¿Listo? Al momento de conjugarlos con los pronombres en tercera persona. Em, por ejemplo, los verbos que terminan en Y, como try, fly, cry, ¿sí? Se cambia la Y por una I latina y se agrega ES. Pero cuando tienen una vocal antes de la Y, como play, se le agrega la S. No se cambia esta Y por una I latina. ¿Listo? Ya sabemos que eso se les agrega ES y lo mismo los que terminan en O. También se le agrega una S. Por ejemplo, cross se le agrega crosses. Go se le agrega una S, entonces queda goes. ¿Listo? Así como acá. Bien, vamos a ver entonces ahora la forma negativa del verbo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta forma negativa? Que vamos a tener nuestro sujeto, es decir, nuestro pronombre, que puede ser en tercera persona o puede ser en primera persona, ¿sí? Que en tercera persona no necesariamente va a decir he o she o it, sino que puede hablar, por ejemplo, de Fernando o de Sofía o de la casa o del carro o la planta o la lluvia, ¿sí? Como tal, tenemos que tener un sujeto. Luego vamos a agregar la forma negativa que va a ser don't o doesn't, ¿sí? Don't va a ser la forma contraída para do not, ¿sí? Es decir, que acá hay una O y se cambia por esta comita. Y esto se va a utilizar para los pronombres en primera persona, para I, para you, para we, para they. ¿Listo? Y doesn't, ¿sí? Se dice doesn't, pero pues la forma de escribir es does, n, comita t, doesn't. Va a utilizarse para los pronombres de tercera persona, ¿listo? Para los pronombres he, she o it, ¿listo? Recuerden que también se puede escribir do not, ¿sí? Separado o do does not, ¿listo? Se puede escribir separado y generalmente cuando esto se escribe separado o se pronuncia separado es para hacer énfasis en algo, ¿sí? Por ejemplo, no hagas eso, do not that, ¿sí? O ella no va a hacer eso, she doesn't do that, ¿ok? Y pues eso es.
Y agregamos el verbo, ¿listo? En estos casos, cuando ya tenemos el auxiliar do, acuérdense que este auxiliar aparece en la forma negativa y en la interrogativa. Cuando ya tenemos el auxiliar y, por ejemplo, acá el sujeto va en tercera persona, el verbo no lo vamos a alterar, el verbo no le vamos a agregar ese, ni nada, ¿sí? El verbo se queda tal cual. Lo que tenemos que alterar, conjugar de acuerdo al pronombre, es el auxiliar do con el not o si es una pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. What happened? Bueno, por ejemplo, el verbo comer. Entonces, I don't eat. You don't eat. He doesn't eat. She doesn't eat. It doesn't eat. We don't eat. You don't eat. And they don't eat. ¿Listo? Oh my God, déjenme les quiero explicar algo ahí. Well, oh my God, I'm sorry. Well, entonces, como ven, entonces el verbo no queda alterado. Discúlpenme. Well, entonces, como les comentaba, el verbo no se cambia. Si ven, it está tal cual. It queda exactamente igual y lo que cambia es el auxiliar do con el not. ¿Listo? Bien. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Entonces, tenemos el auxiliar do o does, agregamos el sujeto y agregamos el verbo. Recuerden que cuando nosotros hacemos preguntas en el presente simple y en general en las preguntas que nosotros formulamos en el inglés, por ejemplo, cuando nosotros vemos verbo to be, el verbo to be va a ir de primeras para hacer preguntas. Para hablar de presente simple, el auxiliar do va a ir de primeras. Cuando hablamos de futuro, el auxiliar will también va a ir de primeras, ¿listo? Entonces, al momento de hacer preguntas, siempre el auxiliar va a ir de primeras. O, por ejemplo, las WH question que están también en el taller, estos también van de primeras. Creo que estos están en el taller, no recuerdo bien. Bien, entonces tenemos el auxiliar do y does, ¿cierto? Ya sabemos que does, ¿para qué pronombres va a ir? ¿Mm? ¿Para qué pronombres va este auxiliar does? ¿Mm? ¿Quién me dice? Who answer? ¿Interrogatorios, profe? Yes, sí, interrogativos para qué pronombres. ¿Qué pronombres llevarían este auxiliar does? Acuérdense que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Esos son los pronombres. Entonces, das, ¿a qué pronombres pertenecería? En primera persona, profe. Ok, O sea, la primera persona. ok. Let me show you the last. Mira, estos como tal, ignoremos el don't eat. Solamente veamos la primera palabra de cada oración. Cada uno de estos son los pronombres, se llaman pronombres, ¿sí? Y eso hace referencia a los sujetos. En español, esto significa yo, esto significa tú, esto significa él, esto significa ella, esto significa esto o eso. We significa nosotros, you significa ustedes y they significa ellos, ¿sí? Los pronombres se van a dividir en dos grupos, los pronombres en primera persona y en tercera persona, ¿listo? Los pronombres en tercera persona son he,
she e it. Y se van a caracterizar porque en la forma afirmativa de la oración vamos a agregar una S al verbo. En la forma negativa vamos a agregar daes, nt. ¿Listo? Doesn't. Y si te fijas, hay una diferencia entre los verbos, entre los pronombres en primera persona y los de tercera persona. Porque si ves, el verbo auxiliar está como do, ¿sí? Como do y no como does. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es en tercera persona, ¿bien? Por lo tanto, cuando nosotros miramos la forma interrogativa, ¿sí? Tenemos el do o el das. Sí, tenemos el do o el das. Este das, ¿a qué pronombres pertenecería? ¿Con qué pronombres conjugaríamos este das? Si ya vimos que hay ciertos pronombres y que hay ciertos pronombres que van conjugados con este auxiliar. ¿Cuáles serían? She, Sí, sería he, she e it, ¿sí? He de él, she de ella e it de esto y eso, ¿sí? Ese das iría con esos tres, ¿listo? Y el resto iría con do. Entonces, al momento de hacer la pregunta, yo emplearía do o das de acuerdo al sujeto, de acuerdo al pronombre, ¿listo? Y agrego el verbo. En este caso, como ya tengo el auxiliar do y ya este auxiliar do o das depende de este sujeto, el verbo tampoco lo altero, ¿listo? Yo no altero el verbo ni en la forma negativa ni en la forma interrogativa, ¿listo? Vamos a ver el ejemplo. Es con el verbo go, que significa ir. Entonces, para hacer una pregunta, por ejemplo, do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? And do they go? ¿Listo? Entonces, si ven, acá nos quedó, ups, acá nos quedó, no, ay, ya. Entonces, si ven, los de tercera persona van con das, ¿sí? Does. Pero el resto va con do. Y va al inicio, ¿por qué? Porque esa es la estructura de las preguntas. Y el verbo, si se queda tal cual, si ven, go. ¿Sí? No cambia el verbo. Lo que cambia es el auxiliar de acuerdo al sujeto o pronombre. ¿Listo? Acuérdense que los pronombres son estos. I, you, he, she, it, we, you, they. Eso es. ¿Listo? Entonces agregamos do o das de acuerdo a este pronombre. ¿Bien? Listo. What time is it? Ok. Bien. Entonces, eh, acá nos están poniendo unas opciones. ¿Listo? Entonces nos dicen, ¿cómo dirías yo no tomo café a menudo? ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Quién me dice? I doesn't drink coffee often. I don't coffee often. I don't drink coffee often. ¿Quién me dice? Escríbame en el chat del grupo. Los leo. Ok. A ver, Angélica dice que la B. I don't coffee often. Ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok, Alejandra dice es la C de letter C. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Julián. A ver quién más está conectado.
María ya respondió. No, María no ha respondido. ¿Qué dice María? Ok, chan, chan, chan. Ok, María dice C. Bien, chicos. So, the answer is C. La respuesta es la C. ¿Por qué? ¿Por qué no es la B, Angélica? Because no es la estructura adecuada gramaticalmente. Primero vamos a poner el sujeto para la forma negativa, obviamente. Luego va a ir el auxiliar negativo y luego va a ir el verbo. ¿Listo? Así como acá. I don't drink coffee often. ¿Sí? Yo no tomo café a menudo. La respuesta es la C. ¿Listo? Entonces debemos tener cuidado con esas estructuras. ¿Listo? Bueno, ¿cómo dirías? ¿Trabajas en casa? A, do you work at home? B, were you at home? C, does you work at home? A ver, envíen sus respuestas. A, B or C. Do you work at home? Work you at home? Does you work at home? What are your answers? Okay, Alejandra says A. What says Angelica and María? ¿Me repites cómo era? ¿Cómo diríamos en inglés? ¿Trabajas en casa? A. Do you work at home? B. Work you at home? C. Does you work at home? ¿Cuál sería la opción correcta? Ok, Angélica dice B. B. And María, what do you say? ¿Qué dices tú? I wait for you, María. What do you think? Ok, María dice B. Ok, what happened? Recuerden que cuando nosotros usamos el presente simple, tenemos que utilizar el auxiliar do, ¿cierto? O das, de acuerdo al pronombre. Cuando nosotros preguntamos, ¿trabajas en casa? ¿Cierto? Estamos hablando de que le estamos preguntando a una persona directamente, ¿cierto? Es como si tuviéramos una persona al frente, ¿cierto? ¿Cómo le preguntamos a esa persona al frente? Como tú, ¿cierto? Tú trabajas en casa, por lo tanto el pronombre es you. El pronombre you, ¿con cuál auxiliar iría? ¿Con do o con das? Con do, ¿cierto? Y para hacer preguntas, recordemos que tenemos que utilizar este auxiliar do al inicio de la oración. Entonces no puede ser work you at home, because work es un verbo, ¿sí? Y el verbo va después del pronombre, ¿listo? Entonces esta no puede ser. La C tampoco puede ser porque el auxiliar do este auxiliar das corresponde a los pronombres en tercera persona y este no es un pronombre de tercera persona. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Do you work at home? ¿Tú trabajas en casa? ¿O trabajas en casa? ¿Listo? Entonces es la A. ¿Listo? Entonces, esto como lo mejoramos practicando, ¿listo? Ya en el taller vamos a ver que tenemos más ejercicios de eso. ¿Listo? Si no lo hemos realizado aún. ¿Sí ven? La respuesta es la A. Well, entonces ahora lo que sí vamos a hacer es que nos vamos a salir al taller, a nuestra guía, perdón, y vamos a ver entonces los ejercicios, porque si no lo alcanzamos a ver la clase pasada. ¿Listo? Oh, what happened? Ok. Bien. Entonces,
Entonces acá veíamos un cuadro en donde se nos mostraban ejemplos de las tres formas, la afirmativa, la interrogativa y la negativa. En este caso no nos aparece contracción. Acá nos muestran muchos ejemplos, las excepciones, de cuando el verbo termina en Y, de cuando termina en doble S, SH, X, CH, en U, y así. ¿Listo? Bien. Entonces veamos la actividad. Miramos desde el primero. Dice, completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Ejemplo. I sometimes go to work by car. ¿Listo? Entonces miremos. I es el pronombre yo, ¿cierto? Go es el verbo y tenemos el complemento. ¿Por qué no es correcto escribir acá goes? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es correcto escribir goes? ¿Quién cree? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es correcto escribir goes? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Porque acá no se puede escribir goes. María, Angélica, Julián. ¿No? A ver, acuérdense. Porque, a ver, ¿te escucho? Es que no me acuerdo bien, profe, pero es porque va referente a, por ejemplo, ahí está hablando de un carro, entonces está referente como a una sola cosa, a un objeto. Es que no me acuerdo bien ahorita cómo, Ok, y no, por no, eso no. no tengo Primero noticia. debemos, entonces bien, debemos entender el sentido de la oración. ¿Listo? Entonces, ese fue mi pequeño error. Ya te explico qué pasó. Primero tenemos que entender qué significa la oración. ¿Listo? Entonces, I significa yo, ¿cierto? En inglés, yo. Sometimes es a veces. ¿Listo? Les voy a escribir acá debajo lo que significa en español. A ver. Yo a veces, go es ir en inglés, ¿cierto? Entonces yo a veces voy al trabajo en carro. ¿Listo? Eso es lo que dice la oración. Yo a veces voy al trabajo en carro. ¿Listo? Porque acá no se agrega goes, porque este es el sujeto. El sujeto es I, es decir, yo, ¿cierto? Y goes sería la forma, sería la conjugación para los pronombres en tercera persona, es decir, he, she o it. Por lo tanto, este verbo no se altera, queda así, tal cual. Yo no tengo que agregar una ES ni una S, simplemente lo dejo así, como go, ¿listo? A ver, miremos el siguiente, a ver si nos queda un poquito más claro. Nos dice, Ben work in a hospital. ¿Qué significa esta oración? Está fácil de entender. ¿Qué significa acá? ¿Qué dice acá? Ben es el nombre de una persona, específicamente de un hombre, ¿cierto? Work significa trabajar. ¿Y esto? Hospital. O sea En que un hospital. Ben va al hospital, va a trabajar al Work, hospital, exacto. Ben trabaja. No dice va a trabajar, trabaja. sino trabaja. Ben trabaja en un hospital. Ben es un hombre, ¿cierto? Por lo tanto, este verbo, ¿cómo iría? Como estamos mirando que es una oración, ¿qué? ¿De qué tipo? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Afirmativa. Afirmativa. ¿Todos están de acuerdo con que es una oración afirmativa? Yes, no, why? Exacto, es una oración afirmativa, ¿cierto? Como es afirmativa, entonces el verbo lo tenemos que conjugar. ¿Ven qué sería? ¿Un pronombre en primera persona o en tercera persona? En primera. Ah,
Acuérdense ¿no? que Ben es un él, es un Ah, hombre, ¿cierto? sí, Entonces sería señora. en tercera persona. Por lo tanto, al verbo, uy, al verbo le agregamos una S. ¿Listo? Ben works in a hospital. Ben trabaja en un hospital. ¿Listo? Ben works in a hospital. Eso es. ¿Listo? Si acá en lugar de Ben estuviera, por ejemplo, el nombre, no sé, Ricardo, digamos. Ricardo. Es lo mismo. Ricardo, estamos hablando de un él, estamos hablando de un él como tal. Entonces es lo mismo. Ricardo works in a hospital. O si fuera el nombre de una mujer, lo mismo. Sofía works in a hospital. ¿Listo? Y debemos tener en cuenta lo que finaliza el verbo. Por ejemplo, este verbo no termina ni en doble S, ni en CH, ni en SH, ni en O. Entonces no tenemos que agregarle S. Simplemente le agregamos una S, ¿sí? Debemos tener en cuenta todos esos aspectos gramaticales. ¿Listo? Bueno, entonces este es un ejemplo de dos oraciones afirmativas. Miremos esta, que esta es una oración en negativo. Entonces, acá para esta oración en negativo vamos a recordar que tenemos el auxiliar do y en el caso negativo le vamos a agregar el not, ¿cierto? ¿Es correcto escribir esto? Um, ¿Es correcto escribir esto? She don't teach English. She es ella, ¿cierto? No teach es no enseña. English es inglés, ¿sí? Ella no enseña inglés. ¿Es correcto escribirla así? ¿Sí o no? No, señora, porque se está refiriendo a tercera persona, ¿sí? Exacto. Entonces acá debo agregar el das, ¿sí? Debo escribir este auxiliar do con la conjugación del pronombre, por lo tanto me va a quedar así. Doesn't. Lo puedo escribir con la contracción acá de este not, cambiando la O por la comita, o también lo puedo escribir así. Do es espacio not teach. ¿Listo? Las dos formas son posibles. ¿Listo? Lo puedo escribir así, separado o con la contracción como acá. ¿Listo? Muy bien, compañera. Perfecto. Listo. Entonces ahí para abajo, pues es lo mismo. ¿Listo? Entonces tenemos afirmativos, negativos. Déjenme ver si tenemos una pregunta. Y es acá tenemos una pregunta. Listo. Entonces acá, en este caso, ¿cómo escribiríamos esta pregunta? ¿Es correcto escribir esta pregunta así? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Quién me dice? Do he wants to eat? ¿Está bien? ¿Qué significa primero que todo? Él quiere comer, es lo que están preguntando. He significa él, ¿cierto? Want significa querer. No querer de amor, como por ejemplo nosotros decir te quiero, sino es de querer algo, de querer poseer algo, querer comer, querer beber, querer correr, querer realizar una acción, ¿sí? Eso es lo que significa este want. Y pues eat es comer en inglés. Eat es comer. ¿Listo? Entonces, él quiere comer. Y están preguntando que si él quiere comer. La estructura para escribir eso sería así como yo lo escribí o está mal. María, Alejandra, Angélica. Así. Sí queda bien con ese profe porque se está refiriendo a tercera persona. Pero es una pregunta. Debes tener en cuenta que es una pregunta, no es una afirmación ni es una negación. Al ser una pregunta, el verbo queda exactamente igual. Entonces no va con ese, ¿listo? Iría con ese si no fuera una pregunta. Pero como es una pregunta, el verbo queda exactamente igual. ¿Y este auxiliar va así o no va así?
va o do o does. Miren el pronombre. Sería do o does. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Sería does. No sería do porque acuérdense que do es para los de primera persona y he es en tercera persona. Entonces, debemos tener muy presente la estructura de acuerdo a la forma de la pregunta. Recuerden que tenemos las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y las tres se escriben de una forma diferente, ¿sí? Ya vimos que la afirmativa tenemos que agregarle ese al verbo cuando el pronombre es en tercera persona. La negativa tenemos que agregar does not o doesn't con la contracción, ¿cierto? Cuando el pronombre es en tercera persona. Y en la pregunta, el do o el das van de primera, ¿sí? Así como acá. Y el verbo no se altera. Tampoco se altera el verbo en la forma negativa, ¿listo? Bien, hagamos más ejercicios para ver. Entonces, de eso se trata el primer punto, que hagamos la conjugación de acuerdo a la estructura, ¿listo? El segundo punto que nos dice, oh, what happened? El segundo punto que nos dice, do the exercise with simple present. ¿Listo? Haz los ejercicios con presente simple. Acá, pues, por ejemplo, aparecen las opciones, pero recuerden que nosotros hacemos estos talleres a mano, ¿listo? Entonces no es tan fácil como elegir una opción, ¿listo? Pero es necesario que los hagan a mano porque así ustedes van a recordar cómo se escriben las palabras, van a empezar a darle el significado, la estructura, ¿sí? Van a memorizar un poco mejor esto, porque el inglés es también de trabajo, de práctica, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes hagan estos ejercicios a mano, ¿bien? Entonces, nos dice, do the exercise with simple present. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, saber lo que significa la oración, ¿cierto? Entonces, she es ella, ¿cierto? Think es pensar. Manuel es el nombre de una persona y significa es y crazy significa loco. Entonces, en su conjunto dice, ella piensa que Manuel está loco. Eso es lo que dice la oración. Bien, y entonces, ¿cuál sería la forma correcta para conjugar este verbo si el pronombre es she? Does think o thinks. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Quién me dice? Thanks, Muy bien. ¿Quién me dijo? Alejandra. Thank you, Alejandra. Yes. She thinks Manuel is crazy. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa. Acá no nos están pidiendo que neguemos algo ni que hagamos una pregunta. Simplemente está diciendo que María piensa que Manuel está loco. Eso es. No es correcto decir think. ¿Por qué? Porque este pronombre está en tercera persona. Tenemos que agregarle la S. Y no es correcto decir does think porque este auxiliar no va en la forma afirmativa. ¿Listo? Entonces la opción correcta es thinks. Muy bien. Vamos a poner aquí. A ver qué podemos insertar. Mm, A ver, pongamos. mm, ¿Dónde están las X y los chulitos? Bueno, pongamos carita feliz. ¿Listo? Uy, eso quedó terrible. Ah, listo, bien. Ahora miremos la siguiente. Dice, they not know what to say. They significa ellos. Not know significa no saben. Know significa saber en inglés.
what to say. What es qué y to say es decir. Entonces en su conjunto nos dice, ellos no saben qué decir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la forma apropiada para hacer esta conjugación de acuerdo al pronombre? They not know, they doesn't know o they don't know. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Quién me dice? O escribe en el chat. Sería they don't know. La tercera, profe. Exacto. La tercera. Sería they, yes. Sería they don't know. ¿Por qué no sería they don't know? Porque cuando nosotros estamos utilizando presente simple, tenemos que auxiliar, me enredé. Tenemos que utilizar el auxiliar do o doesn't, ¿cierto? Como they es un pronombre en primera persona, no es ni he, ni she, ni it, entonces no vamos a utilizar el doesn't, sino que vamos a utilizar el don't. ¿Listo? Very well. So, otra carita feliz. Pegar, pegar. Y a ver, esta es una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó, Angélica? ¿Tienes alguna duda? Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, acá, ¿qué dice? Feel she, ¿ok? Feel significa sentir, ¿sí? She es ella y ok es una forma en la que nosotros podemos preguntarle a alguien si está bien, ¿sí? Le podemos decir, ¿Are you okay? ¿Are you okay, Angélica? ¿Estás bien? ¿Sí? Esa es una forma en la que se puede preguntar a alguien si está bien. ¿Listo? Entonces, ok significa en el español está bien. Y por eso lo podemos preguntar como si estás bien. Entonces estamos preguntando, ¿feels she okay? ¿Ella se siente bien? Entonces, ¿cuál sería la estructura para preguntar si ella se siente bien? Sería, she feels okay, she does feel okay, o does she feel okay? ¿Cuál sería la opción correcta? What do you think, María, Ana Angélica, and Alejandra? ¿Cuál sería? She feels okay, she does feel okay, o does she feel okay? Recuerden que she sí es de tercera persona, entonces, ¿cuál sería? Yo creería que la tercera, profe. Yes. Does she feel okay? Yes, because cuando nosotros hacemos una pregunta, el auxiliar do va de primeras, luego va a ir el sujeto y luego va a ir el verbo. Y si se fijan, ni aquí ni en la forma negativa, ni aquí ni en la forma interrogativa, el verbo se cambió, ¿sí? En cambio acá sí, porque era la forma afirmativa. Pero si acá en lugar de she hubiera, por ejemplo, we, que significa nosotros en inglés, acá el verbo no tendríamos que agregarle ese, sino que tendríamos que dejarlo tal cual. ¿Listo? No se le agrega eso porque este pronombre no es de tercera persona. ¿Listo? Solamente lo dejaríamos así. ¿Listo? Bien, miremos el resto de ejercicios. Ya nos queda poco tiempo. Espero que les haya quedado claro, chicas. Bueno, por ejemplo, miremos este rápidamente. James cry very easily. James es el nombre de una persona y específicamente es el nombre de un hombre, ¿listo? Cry significa llorar. Very easily significa muy fácilmente, ¿listo? Entonces en conjunto diría, James llora muy fácilmente. ¿Y cómo conjugaríamos eso? Como sabemos, James es el nombre de una persona, hombre, ¿cierto? Entonces, este verbo termina en Y. Al terminar en Y, acuérdense que tenemos que cambiar esa Y
por otra forma. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál sería la forma? Cries con I latina y ES, cries agregando solo la S, o does cry. ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál sería la forma correcta? Listo, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Ay, ¿Tú qué dices que pena, cuál? profe, la segunda. Ok, tú dices que es la segunda, ¿listo? Estaría bien siempre y cuando, pero no, resulta que no está bien. ¿Por qué? Porque este verbo termina en Y. Y acuérdese que cuando el verbo termina en Y y no tenemos una vocal antes de la Y, la estructura cambia. Cambia por la I latina y la ES, ¿listo? No tenemos que agregar una sola S, sino que tenemos que cambiar primero la Y por una I latina y agregar la ES, ¿listo? Y en este caso, pray, que significa orar, pero también termina en Y, pero acá la diferencia es que tiene una vocal antes de la Y. En este caso, solamente tenemos que agregar una S, no tenemos que cambiarla por una IES porque tiene una vocal antes, ¿listo? Entonces, para esos casos, cuando no nos acordamos de cuál es la estructura, nos vamos a mirar las excepciones, ¿listo? Como acá, mírenlas acá. ¿Sí ven? Acá tenemos las excepciones. Acá nos dice, si termina en Y, como este caso, cambiamos la Y por la I y una ES. Pero si tiene una Y y una vocal antes de la Y, solamente agregamos S, ¿listo? Entonces, si no nos acordamos de esas pequeñitas reglitas gramaticales, nos devolvemos a mirar la introducción y miramos los ejemplos, ¿listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos. ¿Y qué? Que los verbos que terminan en doble S, en X, en SH, en CH y en O, agregamos una ES. ¿Listo? Entonces, si no nos acordamos de eso como ahorita, nos devolvemos a la introducción y miramos el ejemplo. ¿Bien? Listo. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esos son, digamos, reglas de ortografía, ¿sí? No, no porque nos quede mal dicho, sino porque así es como se debe escribir ortográficamente. ¿Listo? Bien. Vamos abajo. Oh my God, nos quedan solo 3 minutos. Y esto está puso lento. Ay, no puede ser, qué estrés. Listo, entonces el cuarto nos dice, quieto, nos dice cuarto, forma oraciones negativas. Entonces acá lo que tenemos que hacer es cambiar estas 5 oraciones en forma negativa. Ya sabemos que en la forma negativa tenemos que ponerlo en el tipo does not o does not. ¿Listo? Con la contracción o sin la contracción, las dos formas están bien. Y si es en primera persona, va a ser do not. Okay, va a ser do not o do o don't. ¿Listo? O don't. Las dos formas están bien. Y que primero va a ir el sujeto o pronombre, luego va a ir el auxiliar y luego va a ir el verbo. ¿Listo? Entonces, I don't be from England. Yo no soy de Inglaterra. ¿Listo? Entonces, este es el cuarto punto. El quinto punto nos dice, forma oraciones interrogativas. Entonces, tenemos que cambiar estas oraciones a la forma interrogativa. Arriba ya tenemos los ejemplos. ¿Listo? El sexto nos dice, mira el siguiente video y escribe las respuestas a los ejercicios que se muestran allí. Entonces acá vamos a ver un video, nos explican qué es el presente simple y nos van a poner así ejemplos como los que hicimos ahorita en el video que vimos al inicio. Nos ponen cómo se debe escribir. Por ejemplo, yo corro en las mañanas. Entonces, I run in the morning. I runs in the morning. Runs I in the morning. Y nosotros debemos escribir cuál es la respuesta correcta. Y ahí mismo nos dicen cuál es, pero la idea es que ustedes mismos lo hagan. ¿Listo? El 7 tenemos que hacer la conjugación. Estos son en afirmativo. Entonces, I usually go to school. They visit us often.
You play basketball once a week. Don't work every day. Y como tal, como ninguno de estos pronombres, oh my God, Tom, sí, estos pronombres van en primera persona excepto Tom, a los que van en tercera persona como Tom, como he, como she, como Marta, a estos verbos sí le agregamos es. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas oraciones son de tipo afirmativo. Oh my God, oh my God, oh my God, rápido, rápido. Y el 8 nos decía que teníamos que cambiar el verbo y oh my God, ay, I hate this. Y como tal, eso es lo que se trata el taller. Hacer la conjugación. Ya estos verbos, esos ejercicios que van de acá para abajo son similares a los primeros. Y es cambiar el verbo de acuerdo al pronombre. ¿Listo? Y son hartos ejercicios para que nos quede más que claro cómo se conjugan los verbos de acuerdo al pronombre en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Y así, esos son todos los ejercicios. ¿Listo? De eso se trata. Y pues eso es todo por hoy, chicos. Entonces nos escuchamos ya el otro fin de semana. El día martes se les envía la guía número 8. Y recuerden que tienen hasta el 3 de noviembre para enviar la guía número 7. ¿Listo? Entonces, have a nice weekend and I love you. ¿Ok? Los quiero. Bueno, Vale, profe. hasta Vale, luego, que profe, estén bien. gracias. Buen día.